que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Saludos, bienvenidos a Valores de Acero, un programa que intenta platicarles sobre los valores que vivimos cada día, y vamos a hablar de la juventud, pero de una juventud muy especial. Hoy lo que queremos es presentarles a jóvenes, a un joven Agustino Recoleto, de las Juventudes Agustino Recoletas, las famosas JAR, que ustedes habrán oído en los noticieros de Eloy, las 5 de Eloy. Bueno, pues vamos hoy a presentarles a un joven Agustino Recoleto que lleva bastantes años metido en todo esto y que viene desde Argentina. Fernando Imbroglia, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por ceder este espacio, algo ocupado aquí en México, y por venir aquí. Estamos transmitiendo desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta aquí en la ciudad de Querétaro, a través de Visión 10 y a través del CEAR Television Network. Fernando, ¿cómo te acercas a los Agustinos Recoletos? Bueno, mi primer contacto fue a través del colegio. Yo estudié la primaria en el colegio agustiniano de San Andrés, en Buenos Aires. Después la secundaria la estudié en otro colegio, por la especialización que tenía en ese colegio, pero siempre estuve en contacto vía mi familia, la Eucaristía Dominical en la parroquia que está lindera del Colegio Agustiniano, que es la parroquia Asunción y San Andrés. En un momento de vivir la fe de esta manera, me hice el cuestionamiento del por qué mi fe estaba limitada a la Eucaristía Dominical. ¿Por qué durante la semana, o cómo hacía para que esa experiencia de Dios en la semana sea algo real y concreta? Bien, estaba en esta búsqueda hasta que en un momento un fraile Agustino Recoleto me invitó a participar de las JAR. Y en ese espacio empecé a crecer y estar en la búsqueda. En la búsqueda que no siempre es fácil y que en su momento no fue sencilla. Sin embargo, con muchos otros como yo, empezamos a construir primero interiormente esta búsqueda, a empezar a dar respuestas, mejor dicho, a empezar a escuchar las respuestas que Dios iba expresando en nuestras vidas. Y en un momento se empezó a estructurar la JAR como movimiento perteneciente a la Orden de Agustinos Recoletos. En ese empezar a hacer esta estructura para que sea un proceso de fe y de crecimiento ordenado y con un camino claro. La propuesta fue de empezar a formar parte de una pastoral, de planificarla, de pensarla y de participar. A partir de ese momento y con esas pequeñas luces que seguramente fueron de Dios, empecé a involucrarme y empecé a formar parte conscientemente y optando por este caminar y este estilo de vida. Nos has dicho que, bueno, pues a través de la Eucaristía, que también había un movimiento que se estaba organizando. ¿Ha habido una llamada más fuerte en Fernando y ha habido miedo a esa llamada? ¿O es la llamada a otra cosa desde otro seguimiento? Bien, bueno, en el crecimiento esta pregunta se da. Y se da, y el discernimiento es un proceso que sin miedo hay que llevar adelante. Y fui viendo y fui descubriendo, fui escuchando, siendo acompañado también por un fraile Agustino Recoleto como director espiritual, que la iglesia somos todos. Como nos decían en la catequesis de Primera Comunión, cada uno de los hombres y mujeres del mundo somos un ladrillo de la iglesia. El rol es el mismo, es ser
una llama que contagia otra llama en la esperanza, en la vida. Entonces, dentro de esta participación, en un momento hice la opción por el trabajo preferencial para y por los jóvenes. Así que descubrí que esa era mi vocación, ¿no? Eso es lo que te llena. Exactamente. Como laico, Agustino Recoleto, Exacto. consagrado desde el carisma Agustino Recoleto, Sí. acompañar al joven. Sí. ¿Y qué descubre Fernando en todo esto? Y descubro que cuanto más uno da, es mucho más lo que recibe, que yo en su momento, haciendo esta opción preferencial por los jóvenes, estaba siendo acompañado por otros jóvenes que ya habían hecho esta opción, que el trabajo con el joven es un trabajo intenso, pero que da frutos que son maravillosos. Y específicamente que realmente las pastorales de juventud, específicamente en este caso Agustino Recoleta, son espacios de construcción y crecimiento espiritual, y también son canales de discernimiento vocacional, pero no hacia el sector religioso o sacerdotal, sino para comprometerse como laico en la profesión que uno vaya a elegir y con la que más se sienta atraído. Tu profesión, creo recordar, es odontólogo. Sí, yo soy Y además eres profesor de universidad en esta misma especialidad de odontología. ¿Cómo vas llevando el carisma Agustino Recoleto en la consulta, en el aula universitaria? ¿Cómo tú lo vas demostrando todo esto? Bien, lo primero es que el itinerario de formación en la fe que se vive y se experimenta dentro de las JAR es lo que hace que hoy sea el profesional que quiero ser, que se integre la parte humana con la parte técnica, porque este carisma atraviesa toda la vida realmente, da herramientas de escuchar, pero escuchar activamente, escuchar con gestos, no solamente con los oídos. Cuando la persona se siente escuchada, se siente invitada a abrirse, sea joven, sea paciente, en cualquier área. Entonces, esto es producto, yo me pienso como profesional, producto de una universidad a la que estoy agradecido, pero también a haber estado y participado y hacer vida dentro de la JAR. ¿Y sigues haciendo vida en las JAR? Sí. ¿Cuántos años llevas en la JAR, Fernando? Bueno, esto es curioso. Si bien hace bastante, la opción preferencial fue en el año 2006. Después de un tiempo, y después de ver muchas frases de San Agustín, me dije un día, qué tarde empecé. Como la frase de Agustín, tarde te amé. Bueno, yo diría, tarde empecé a hacer opción, tarde empecé a experimentar y a dejarme ser amado por Dios. Y dejarse ser amado por Dios, el amor de Dios, tú que además eres evangelizador, ¿cómo lo notas cada día? ¿Cómo nota un verdadero evangelizado el amor de Dios, el amor del Padre? Estando atento a los detalles. Para mí los detalles de Dios marcan rutas de vida. Y los detalles son poner sentidos, estar atento a ellos, en cualquier circunstancia. Dentro del templo, fuera del templo, en una parroquia, en una iglesia, dentro del salón de clases donde comparto la clase con mis estudiantes, mi familia, todo es un pequeño detalle de Dios. Bueno, y tus amigos, ante toda esta opción que tú has hecho, ¿qué te dicen? Bueno, yo tengo amigos JAR y amigos que no son JAR. Los que son JAR, bueno, compartimos mucho y tenemos mucha sintonía de vida. Y los que no, muchos no me comprenden, muchos no me entienden. Sin embargo, yo les digo, aunque no me quieran oír tanto, que claro, compartimos a Dios desde el corazón, desde querernos, desde la amistad, desde compartir valores, desde
optar siempre por hacer el bien. Y en esto es importante que yo no intento imponer a Dios al que todavía no quiere escuchar porque así como Dios fue delicado conmigo y esperó el tiempo que fuese necesario hasta que yo pude hacer experiencia de Él, me parece que no puedo hacer más que Dios y imponer, sino que esto es acompañar. Y se acompaña a uno que cree y a uno que no cree con el mismo amor y la misma delicadeza. Vamos a ver, Fernando, jóvenes en Argentina. Sí. ¿Cuántos jóvenes hay exactamente del Azhar en Argentina? Bueno. Que pertenecen a este movimiento, que están en comunidades. Y un número aproximado, la verdad que estoy bastante más alejado del tema números, pero creería que desde la última vez que estuve participando de los que van llevando esto, aproximadamente entre 600, 400, un número alto. Tú estuviste en una jornada mundial de la juventud en Buenos Aires cuando eras chiquito. Sí, muy chiquito. Y también en España, creo recordar. En el 2011. ¿Qué te dejó? Bueno, el encuentro con otros, el encuentro con otros jóvenes de todo el mundo, pero principalmente como orden hacemos un encuentro pre-jornada que es entre jóvenes JAR, en particular de mi provincia. El encuentro con otro joven que vive una cultura diferente, pero que nos encontramos y hacemos vida esto, hacemos realidad la frase de una sola alma, un solo corazón, compartiendo un carisma. Y esa frase se hace concreta en el hablar, en el diálogo, en ese encuentro. Esa fue mi experiencia y agradecido por esa bendición. Muy bien, vamos a dejar en este momento a Fernando porque nos vamos a tener que ir con Eloy Saavedra y las 5 de Eloy, 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica. Volvemos en un momento, ya saben, cualquier comentario, sugerencia, valoresdeacero@cartn.com. Regresamos. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero Las 5 de Eloy, le informa Eloy Saavedra y como cada semana tenemos la información más relevante del mundo de la fe católica. Comencemos con buena información. Interesante noticia, la Santa Sede clarifica comentario del Papa Francisco sobre mexicanización. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, aclaró en una reciente afirmación del Papa Francisco sobre evitar la mexicanización, en alusión a Argentina, y precisó que en ningún momento el Santo Padre ha querido herir los sentimientos del pueblo mexicano. El sacerdote jesuita explicó que ayer por la tarde la Secretaría de Estado del Vaticano entregó una nota al embajador de México ante la Santa Sede en la que se aclara este tema, luego que se conociera un correo electrónico privado enviado por el Papa y luego que el gobierno de México enviara una nota de protesta a través de sus canales diplomáticos. El padre Lombardi explicó que con este mensaje el Santo Padre no pretendía en ningún modo herir los sentimientos del pueblo mexicano, por el cual nutre un especial afecto y menos aún minusvalorar el compromiso del gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Obispos de España alistan documento Iglesia Servidora de los Pobres. El portavoz de la Conferencia Episcopal Española, el sacerdote José María Gil Tamayo, ha presentado las conclusiones de la comisión permanente que ha tenido lugar los pasados días en Madrid. En el documento Iglesia Servidora de los Pobres explica la realidad social española en estos momentos con una mirada especial al universo de la pobreza y la desigualdad, en el que se habla de nuevos pobres y nuevas pobrezas, la corrupción y la recuperación de la primacía del ser humano en los procesos económicos, puntualizando que la familia es esencial para poder llevar a cabo este plan pastoral. Y siguiendo con la información, déjate sorprender por Dios.
Tema de la cuarta jornada de los ejercicios espirituales de Cuaresma para la Curia Romana. ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas? ¿Te dejas sorprender por Dios? ¿Quieres entender a dónde quieres ir? Entonces, regresa sobre tus pasos. Con estas preguntas se dio inicio a la cuarta jornada de los ejercicios espirituales de Cuaresma para el Papa y la Curia Romana. El carmelita Bruno Secondin continuó dirigiendo las meditaciones con el fin de acoger la propuesta de Dios luego de haber meditado sobre la propia verdad interior y la libertad personal. Y en otra información, las comunidades JAR del estado de Chihuahua celebran la Prepascua. 18 jóvenes de las Juventudes Agustino Recoletas de Ciudad Delicias, La Junta y Chihuahua participaron en la Prepascua Juvenil que organiza la Comisión Diocesana de Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Chihuahua, en el que participaron alrededor de 500 líderes juveniles de diversas parroquias. La Prepascua 2015 está guiada por el lema Cristo vive y con fraternidad construyo la paz, y está gestionada por la Dimensión Episcopal para la Pastoral Juvenil de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y finalizando con la información, interesante noticia, se llevan a cabo los retiros agustinianos de silencio en México. 30 personas procedentes de las comunidades parroquiales de los Agustinos Recoletos participaron en la primera edición de los retiros agustinianos de silencio que imparte el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta del DF. Todos ellos son participantes habituales en los talleres de oración y en el aula agustiniana ofrecidos por el CEAR DF. En esta ocasión se trataba de experimentar los primeros 3 pasos de la interioridad agustiniana, un viaje al interior, el encuentro con Cristo y mendigos de Dios, que son parte de los ejercicios espirituales que la Orden de Agustinos Recoletos ofrece en diversas partes de la geografía mundial. Hasta aquí la información más relevante del mundo de la fe católica. Recuerde mandarnos sus comentarios y escribirnos en nuestro correo las5noticias@ceartn.com. Yo soy Eloy Saavedra, lo invito para que nos sigamos preparando en esta Cuaresma para recibir la Semana Santa. Regresamos con el Padre Javier a Valores de Acero. Gracias, Eloy, por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica que han sucedido en esta semana. Ya saben que pueden seguirnos a través de Visión 10 todos los lunes y también a través de CEAR Television Network en YouTube. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta aquí en Querétaro junto al Colegio Fray Luis de León. Estamos con Fernando Imbroglia, un odontólogo argentino comprometido con el carisma Agustino Recoleto, un laico comprometido y que está comprometido con las JAR, con las Juventudes Agustino Recoletas. Estábamos hablando del encuentro, ese encuentro magnífico que te llenó en España, en la JMJ de Madrid. Sí, sí, sí. Y yo quisiera recalcar algo que pues antes hemos dejado ahí en el tintero y lo vuelvo a traer, ¿no? Dices que tienes amigos que a lo mejor pues no están en la JAR o son un poco diferentes. ¿Cómo es esta relación entre creyentes, indiferentes, no creyentes, creyentes en otras religiones? ¿Cómo un joven Agustino Recoleto vive esta experiencia en el mundo del siglo XXI? Es una experiencia que lo primero que hace es invitar a volver a pasar por el corazón la experiencia de Dios. Y desde ahí contactar y crecer amistad, porque claro que se puede, porque se comparten valores. Los nuestros o lo que vivimos nosotros como católicos son valores de trascendencia. Sin embargo, los valores de los que no creen son valores de personas que quieren el bien, para su familia, para sus amigos, y en este caso es compartido. Desde ahí contactamos y desde ahí crece nuestra amistad. Desde ahí ellos se van enterando que es un retiro, que es una misa, porque el sacerdote se viste y se desviste con la casulla y el alba y qué sé yo, qué es la consagración, por qué la gente se para y se sienta. Entonces es un compartir y siempre con esto que por ahí decíamos también antes, ¿no? Con la libertad que es así como me dio Dios a mí hasta que yo opté, también la tiene Él, y Él también, yo creo, y por lo que nos cuenta nuestro papá San Agustín, que
dentro de cada persona está el maestro interior. Y desde ahí, con esa convicción y de esa verdad, nos vamos conociendo y construyendo una amistad. Es cierto que en la familia es donde se va sembrando todos estos valores y se van sembrando todas estas opciones. ¿Y qué dice tu familia hoy? Bueno, con mi familia pasó algo muy curioso. Te decía antes, con ellos empecé primaria y secundaria, hice catequesis, me acompañaron, hice confirmación, me acompañaron. Les puedes saludar, ¿eh? Mamá, papá, un saludo desde acá, ya voy a volver. ¿Hiciste catequesis? Hice catequesis, confirmación y seguía yendo con ellos a vivir las Eucaristías dominicales. Hasta que llegó el momento en donde empecé a ser opción por los jóvenes. Y ahí la cosa cambió. Tuve la gracia maravillosa de tener a mi hermana de sangre, Andrea, que le mando un beso enorme, y a Franco, que es mi sobrino, que lo amo con toda mi alma. Bueno, y a Hernán, porque después me va a decir no me mandaste saludos. Así que a todos. Tuve la experiencia y la bendición maravillosa de que mi hermana Andrea, mi hermana de sangre, sea hermana mía de comunidad. Entonces, creo unos vínculos intransferibles la experiencia de eso. En lo maravillosa y lo bendecida. Y con ella empezamos a optar por hacer esta opción preferencial. Claro, y ya era un tiempo de dedicación, porque el encuentro se necesita poner vida, y vida en tiempo, vida en presencia. Y ya nuestros papás, que sí son católicos y son practicantes, ya era una lucha. Era ver, pero cómo no estás en casa, pero cómo vas allá de nuevo, estás todo el día, o estás parte del día allá, estás toda la semana en la facultad estudiando, etcétera, etcétera. Llega el sábado, llega el domingo, estás participando, no das tiempo, no tenés tiempo. Hemos llegado los sábados, donde hacíamos encuentros de jóvenes, y por ahí era el cumpleaños entre semana y lo festejamos el sábado a la noche. Hemos llegado, tanto Andrea, mi hermana, como yo, tarde a nuestros propios cumpleaños. O sea, imagínate la cara de nuestro papá diciendo, ¿pero cómo? La gente acá, y nosotros llegamos recién de un encuentro con los jóvenes. Él quiso el tiempo y sobre todo la bendición de Dios de que a partir de nuestra actividad ellos se fueran involucrando y que hoy participen como matrimonio asesor de las JAR. O sea, que fue un regalo de los hijos a los papás. Sí, es como la devolución de empezar el camino de la fe, como vos decías, de esto de conocer y darnos esta cultura de catolicidad, y Dios nos dio la posibilidad de ser instrumentos para que ellos puedan sentirse activos en esto y empezar a vivir más el carisma. De hecho, después empezaron a hacer un discernimiento para hacer de las fraternidades seglares, así que mis papás, bueno, pertenecen a las fraternidades seglares. O sea, es una familia eminentemente con sello Agustino Recoleto. Sí. Y viviendo el carisma Agustino Recoleto como lo tienes bien metido ahí en tu corazón. A ver, tú necesitas gente que te apoye, ¿no? Claro. Agustino Recoletos evangelizadores y que se hayan evangelizado. ¿Somos fáciles para evangelizar los Agustinos Recoletos? Cuando digo Agustinos Recoletos me estoy refiriendo a religiosos. En este proceso, como todo proceso, hay muchas cosas que se presentan como cambios. Yo creo que en la escucha y en el que estar viendo lo que pasa alrededor, con las JAR, con las comunidades, con la gente que quiere hacer comunidad en donde están las casas de Agustino Recoleta, van viendo que hay que dar pasos, que no se puede seguir caminando con la historia, que sentados en la historia lo que hacemos es arrugarnos y llenarnos de telaraña. Entonces, esto hace que caminen. Incluso los jóvenes hacen que los Agustinos Recoletos caminen. Para mí, como está planteado, los jóvenes Agustinos Recoletos son los más chiquitos de la familia. Pero qué alegría cuando hay un chiquito en la familia. Cambia todo. Y para mí eso es, o a eso apunto con esta opción preferencial por los jóvenes. Que ayuden y que también los frailes vean en ellos un motivo de esperanza para su ministerio y para su vida.
¿Son los jóvenes los que se tienen que acercar a los religiosos, a los frailes, o los frailes los que nos tenemos que acercar? Y me parece que los frailes se tienen que acercar. Me parece que esto que dice Francisco de pastores con olor a oveja son lo que los jóvenes más valoran. No la catequesis, no nada. Que tener la oreja activa de un fraile. Muy bien, pues nos vamos a tener que ir. Gracias, Fernando, por venir a esta tu casa. Gracias por la invitación. Al CEAR Querétaro. Nos vamos, ya saben que cualquier comentario, sugerencia en valoresdeacero@ceartn.com. Nos seguimos viendo a través del canal de YouTube, CEAR Televisión Network, y también a través de Visión 10. Hasta la próxima. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a su programa El Cuarto Invitado, desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta, aquí con mi amiga Lucero. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Encantada de estar con ustedes esta tardecita. Tan rica, ¿verdad? Sí, tenemos una invitada bien especial, su nombre es Magdalena Hernández. Ella actualmente coordina la maestría en Ciencias de la Familia en la Universidad Anáhuac y estamos muy contentos de recibirte. Magdalena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, Magdalena, queremos que compartir contigo esta tarde y que nuestros personas, nuestros espectadores se involucren un poquito en esto que es la familia, Magdalena. Queremos comenzar con platicar un poquito de cuál es tu opinión acerca de la familia hoy. Pues bueno, la familia yo creo que es algo que siempre ha existido y creo que también siempre va a existir. Es algo no inventado, sino que es algo ya que traemos todos de naturaleza, ¿no? El hecho que el hombre deje a su padre y a su madre para unirse a la mujer, y el hecho de procrear, pues es algo muy natural, algo muy espontáneo que se da en sí, ¿no? Entonces, yo creo que pues la familia es algo muy natural, no es algo que tengamos que verlo como parte de una religión o algo inventado por el hombre, ¿no? Yo creo que es algo que ya el hombre trae en sí dentro de su naturaleza, que Dios obviamente ha inspirado en el alma de cada uno, ¿no? De cada quien. Pero hay muchas maneras, ¿no?, de ser familia y hay muchas maneras de pues haber empezado esta convivencia tan íntima, claro, ¿no?, de todos los tiempos. Pero no deja de ser como esa célula de la sociedad. A lo mejor por esa incidencia de todo lo que pasa en una casa, de todo lo que pasa en un hogar, claro, ¿no?, que puede hacer la diferencia. Claro. Digo, ya vendría otro punto en el que ya la familia se inserta dentro de la sociedad en la parte civil y obviamente ya, porque por cuestiones también legales y por cuestiones de regularizar situaciones, se hace el matrimonio civil y ya de ahí, pues bueno, desgraciadamente, pues en algunas situaciones también pues se ha venido dando divorcios o siempre ha existido pues madres solteras o padres solteros o abuelitos que se encargan de los nietos, que crían a los nietos. Entonces, pues sí, podríamos hablar que hay diferentes situaciones, sin embargo, todos
pues sí, nuestro origen es de un padre y una madre, ¿no? Y lo ideal sería, pues, la familia como todos lo conocemos, padre, madre e hijos. Sin embargo, pues muchas veces hay situaciones que nos rebasan. Tener hijos, ese mismo sentido de familia te lleva a ser, pues, te lleva a como sociedad a cambiar, ¿no? O sea, claro. cómo te cambia la sociedad, la cultura. En ese sentido, cuando tú ya procreas, cuando el hombre en la sociedad antigua pasaba de tener su manada y era un ser gregario, a ir avanzando, a ya ser un hombre sedentario, claro. que quiso conformar una familia. ¿A quién le toca actualmente la mayor responsabilidad del cuidado de los hijos? Digo, sí, a la mujer, aunque digan que mitad y mitad y un biberón tú y un biberón yo, no, o sea, yo creo que siempre definitivamente es la mujer y los hijos a quien van a buscar, pues va a ser a la mamá, ¿no? Básicamente a la mamá. O sea, si quieres verlo desde el vínculo que se hace desde que está en tu vientre, lo que quieras, pero sí es muy importante y la mamá es la que hace ese primer vínculo afectivo con el hijo, es decir, tú le enseñas a tu hijo a cómo amar. Y de ahí es la relación que él va a tener en un futuro con su pareja, ¿no? En este caso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los niños que crecen solo con sus papás? Bueno, no quiero decir que van a ser niños con algún problema o no. Hay papás que también son muy, muy, muy reconocida su labor. Acaba de salir una noticia de un señor, creo él es de Nueva Zelanda, y tuvo que decidir entre su esposa o su hijo con síndrome de Down, porque su esposa le dijo, te divorcias, y si aceptas al niño, te divorcias de mí. Entonces yo creo que hay hombres que por X razón, por viudez, por lo que sea, se encargan de los hijos y hacen también muy buena labor. Entonces yo creo que... Pues yo creo que es eso, ¿no? Finalmente es quién está encargado de la crianza y muchas veces, porque también tendríamos que reconocerlo, que hay personas dentro de las familias en las que pues yo pensaría que no les tocaría, ¿no? Claro. Y sin embargo lo hacen, y lo hacen también como los abuelos. Claro, ¿no? Sí. Claro. Y muchas veces pues es que hay tantos factores, hay gente que, y nos toca verlos a nosotros cotidianamente, que vive con tanta culpa por el hecho de trabajar, como que ese equilibrio de poder hacer cosas que integren tu vida profesional con tu vida con los niños, claro, en armonía, claro, ¿no? Pues a mí me tocó ser una mujer, bueno, no me tocó, elegí ser una mujer profesionista y tener una familia, y pues me vi también en la situación de pues tener que administrar horarios, claro, dedicarles el tiempo, estar con ellos y verlos crecer, y ahora me toca verles decir adiós también, es claro, parte de la situación, de la situación. Y para mí pues es una parte que me llenó y que a ellos les hizo también concebir el mundo diferente. Exacto. Lejos de apartarnos, yo creo que nos unió más. Claro. Entonces, por ejemplo, ahorita como parte del asunto es que si yo llego a casa y mi hijo es el primero que llega, yo tengo garantizada la comida bien hecha y caliente servida en la mesa. Porque ella lo hace. Porque lo hace. Claro, ¿Y ¿no? qué pasaba antes, por ejemplo, cuando la mujer tenía solo un rol en la familia y el papá tenía un rol bien definido? Definido, claro. Y había dos roles muy definidos. La mentalidad de los hijos era otra a la que tienen nuestros hijos actualmente. Sí, yo creo que sí. Las famosas generaciones van cambiando, ¿no? Lo que era el baby boom, lo que fue después el año de los 80s, 90s, donde la generación X. Y pues bueno, yo creo que sí van cambiando, evolucionando las generaciones, y ciertamente antes era a lo mejor mucho más fácil porque los roles estaban muy determinados. Así ahorita, y afortunadamente a lo mejor tú tuviste la oportunidad de elegir, ¿no? Ser una madre profesionista, pero hay otras personas que no es elección, ¿no? La mujer tiene que entrarle al quite con el hombre, ¿no? Exactamente. Y en nuestra sociedad, porque hay otras sociedades o en otros lugares de nuestra propia república
que las niñas muy pequeñas ya están destinadas a otra familia para que sean las mujeres del hijo de esa familia. Claro. No en otras sociedades, incluso en nuestro país. Claro. Y donde el rol que le va a tocar jugar solamente es el atender y el ser parte de mujer de familia. No tienes opción, como Lucero lo tuvo, como Claro. lo tuviste tú, Magdalena, o como lo tuve yo. Pero es una opción que la coges con cariño, con amor, con dedicación. Y yo creo que eso es lo que reflejamos en esa educación al ser humano, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo se ve reflejado tu voluntad de dar, de generosidad al ser humano? Claro. Ese rol que está dentro de la familia. ¿Tú qué opinas, Magdalena? Pues yo creo que tienes mucha razón. Mucho depende de la manera en cómo tú hagas las cosas, ¿no? Te tocó la fortuna de elegir ser una madre profesionista, o te tocó el hecho de tener que salir de tu casa para ir a buscar salir adelante y sacar adelante a tu familia. Pero yo creo que lo importante aquí es ser consciente del rol que te toca vivir en este momento, y de qué manera vas a hacer para conciliar esa parte, la parte profesional, la parte laboral, pero también la parte familiar, y no descuidarla. Y hay medios, hay que ser creativos, ¿no? Creativos para que a nuestros hijos no les haga falta. A lo mejor no estás el tiempo completo, pero sí el poco tiempo que tengas con ellos que sea de calidad, ¿no? Para que de alguna manera compensar pues esa carencias que pudiéramos tener en la parte familiar, ¿no? Ven, Aranza, es que dicen que el tiempo de calidad, algunos psicólogos que hemos tenido incluso aquí nos han platicado un poco acerca de ese tiempo de calidad, que siempre debe tener ese toque pues sí, de cantidad, de que si estás con ellos, Claro. ¿no? Después del corte continuamos. Continuamos. Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Enrique Guillarte de los Agustinos Recoletos. En esta ocasión quiero hablarles sobre los maniqueos. San Agustín durante 9 años perteneció a la secta de los maniqueos, una secta que mezclaba ideas tanto del judaísmo como del cristianismo, así como también de los gnósticos. Una secta fundada por Manes que fallece a mitad del siglo II, y que tuvo una gran difusión especialmente en el Imperio Romano. San Agustín durante 9 años pertenece a esta secta, seducido por la idea que iban a llevarle a conocer toda la verdad y que para esta verdad no le iban a pedir ninguna razón. San Agustín se mete a esta secta y permanece con ellos esperando que le revelaran esta verdad que él deseaba conocer. Sin embargo, San Agustín muy pronto se siente desilusionado de esta secta porque se da cuenta que esa verdad que tanto le habían prometido era solamente una falacia, era solamente una mentira y que no podía llegar realmente a conocer la verdad. San Agustín va finalmente a dejar esta secta de los maniqueos cuando se encuentra con el obispo Fausto. Le habían prometido a San Agustín que cuando el obispo Fausto llegara, le iba a solucionar todas las dudas y todas las preguntas que él tenía. El encuentro con Fausto será un encuentro triste para San Agustín porque se percata que Fausto es un hombre que tiene una gran simpatía, tiene un gran don de gentes, pero tiene unas grandes carencias académicas y no puede responder todas las dudas que tiene San Agustín. Por lo tanto, San Agustín, aunque reconoce que Fausto tiene estos dones, estas virtudes naturales humanas, y que es un hombre que no ignora su propia ignorancia, no puede responder sus preguntas. Por lo tanto, San Agustín abandona esa secta de los maniqueos, pero va a permanecer todavía con ellos durante unos años más, sabiendo que estos maniqueos le dan a él una comunidad de referencia.
San Agustín va a aprender con los maniqueos a leer el Nuevo Testamento, particularmente las cartas de San Pablo, aunque los maniqueos seguían una interpretación bíblica literal. Rechazaban en bloque todo el Antiguo Testamento, como otros grupos de la época de San Agustín, los marcionitas y otros grupos más. San Agustín posteriormente aprenderá a leer toda la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, de la mano de San Ambrosio. San Ambrosio, que le descubrirá que la Escritura tiene otros muchos sentidos, además del sentido literal de las Escrituras que los maniqueos le habían presentado. De hecho, el mismo San Agustín en las Confesiones nos recuerda cómo él, en una primera etapa de su vida, rechaza la Sagrada Escritura, no solamente porque no tiene la elegancia que tienen los escritos de Cicerón, sino también por aquellos elementos que los maniqueos le habían presentado, estos personajes del Antiguo Testamento, que vistos desde una perspectiva literal, tienen vidas en muchas ocasiones poco edificantes. San Agustín, por lo tanto, se aleja de los maniqueos, aunque se valdrá de la ayuda de los maniqueos, especialmente en el año 385, para obtener el puesto de orador oficial de la corte de Valentiniano II. Ellos serán, pues, esa ayuda que le puede impulsar a San Agustín para poder alcanzar este trabajo más importante que consigue San Agustín. Son sus dotes, son sus cualidades particulares como orador, es su gran calidad como un retórico, lo que le ayuda realmente a tener este puesto dentro del Imperio Romano, pero también sabemos que los influjos maniqueos son lo que impulsan a San Agustín. Ciertamente San Agustín se desprendió totalmente de las ideas maniqueas, y el maniqueísmo podemos definirlo como el dualismo, un dualismo moral, un dualismo cosmológico, un dualismo antropológico. Hay dos principios, un principio del bien y un principio del mal, enfrentados desde toda la eternidad con la misma fuerza y con la misma potencia. San Agustín se dará cuenta que eso no es así, existe solamente una potencia, la potencia del bien, mientras que Satanás y los ángeles caídos son criaturas de Dios que no tienen ninguna fuerza por sí mismos, sino tienen la capacidad que han recibido del mismo Dios. San Agustín rechazará estas ideas del maniqueísmo y en sus escritos atacará y presentará las verdades propias del catolicismo para evitar que otros católicos caigan en los engaños de los maniqueos. Una acusación perpetua contra San Agustín será que él nunca se desprendió del ropaje ideológico maniqueo, siendo que San Agustín, desde un principio de su conversión, deja de lado esas ideas maniqueas para abrazar totalmente las ideas del catolicismo. San Agustín, por lo tanto, que será el hombre que desenmascare los errores del maniqueísmo y haga ver y haga brillar la luz de la doctrina católica, donde particularmente nos hablará de un Dios todopoderoso y del mal como una ausencia de bien. Soy Enrique Iguarte de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Pues continuamos con esta plática de la familia y yo quería preguntarte, Magdalena. Bueno, muchas veces nos quejamos, sobre todo los que somos padres, de que para papá pues nadie te educa, ¿no? Claro. Entonces buscar como estas alternativas de educación, de que alguien te pueda orientar en este proceso de conformar tu familia, claro, pues es importante. Claro. Y por ejemplo, en esa parte de la educación en donde tú estás metida con un tema de familia, pues ¿qué es lo que ven en un programa como el tuyo? Claro, en la maestría en Ciencias de la Familia para la Consultoría, que es como se llama el programa, es un programa académico con reconocimiento de validez oficial ante la SEP, obviamente con grado de maestría, en el que, bueno, la ventaja de aquí es que tiene una visión multidisciplinar. Es decir, no iniciamos viendo a la pareja, no iniciamos viendo desde un punto psicológico, sino desde el punto de vista de la persona, que es lo más importante. Si tenemos un punto de vista adecuado de lo que es la persona, su dignidad y de dónde viene, entonces podremos entender a la pareja y como por ende, pues entonces a la familia, ¿no? Entonces vamos teniendo diferentes temas. Vamos teniendo una carga de materias filosóficas, cuestiones fundamentales de filosofía. ¿Con qué razón? ¿Para qué ver filosofía? Ajá. Si vas a estudiar de la familia. De la familia. Sí, la razón es la siguiente, es como ver el origen de todo. ¿Sí? O sea, lo que hablábamos anteriormente. Exactamente. O sea, como ver los antecedentes. No, bueno, no de la familia, ahí ya tendríamos que ver una antropología filosófica, que sí vemos antropología filosófica, pero vemos principios de filosofía. O sea, por ejemplo, lo que te decía de la persona, ¿por qué la persona es
es persona y tiene una dignidad, y esa dignidad es la misma que tiene cualquier persona, la más santa como el hombre más pervertido, exactamente, tienen la misma dignidad. ¿Por qué? Y después digo, yo me imagino, ¿no? Ya voy a decir una cosa tremenda, pero también desde el más santo hasta el más pervertido tiene una familia. Exactamente. No vino de todo, desde cualquier lugar, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, bueno, vamos como del origen. Y entonces ya vamos entendiendo, si tenemos lo que le decía, un concepto adecuado de lo que es la persona, vamos viendo entonces sí ya cuestiones fundamentales de antropología, vamos viendo también lo que es ética, o sea, qué está correcto, qué no está correcto, vamos viendo también, tenemos 2 materias de teología, uno es en relación al sacramento del matrimonio y otra que es todo lo que San Juan Pablo II nos trae con la parte de la teología del cuerpo, ¿no? Cuando Juan Pablo II está en su pontificado saca encíclicas muy hermosas, ¿no? Y viene como a dar, no minimizar lo que es el cuerpo y lo que es la relación hombre-mujer, sino al contrario, es pensado por Dios de esa manera y querido y de esta manera se encuentra con Dios los esposos, ¿no? Y ya después también vemos algunas materias complementarias que sería como la familia en el derecho, que también es muy importante, no podemos negar. Tomando en cuenta estas 2 consideraciones, Magdalena, perdón que te interrumpa, platicábamos también con Lucero en esta nueva conformación de la familia. Nosotros aquí estamos en el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta. Somos agustinos, la base de nuestra religiosidad, de nuestra espiritualidad, pues es Dios, es Jesucristo, pero es también San Agustín. Y San Agustín venía de una familia conformada por Santa Mónica y Patricio, en donde él creció así, tenía sus hermanos, pero era un gran inquieto, o sea, era una persona inquieta, siempre buscador de la verdad. En nos comentabas ahorita que se tocan temas de la conformación del matrimonio como tal, matrimonio católico, basado siempre en la religión, pero ¿qué sucede, Magdalena, con todas esas familias que no tienen ese sacramento? ¿Qué pasa es una realidad actual, muy actual? ¿Qué pasa con todas esas familias que se deciden unir, que tienen hijos, que crece la vida y que los hijos están ahí? ¿Qué opinión, qué sacan tus estudiantes? ¿Qué reflexión sacan de esto? De esto que la sociedad así está, ¿o no, Lucero? Sí. Ya tenemos muchos tipos de familia. Yo creo que todos los días, y más como católicos, pues estamos inmersos en esta realidad monoparental. Claro. Yo creo primordialmente. Primordialmente, claro. Monoparental. O en esta situación en las que no nada más existe padre y madre, sino que los abuelos tienen que entrar también al quite, ¿no? Por la cuestión económica, de muchas familias que también son familias, ¿por qué no?, de gente mayor que decide vivir junta, claro, aunque no tengan ningún rasgo ni siquiera de ser parientes, claro, ¿no? Pero que también decide vivir junta. Pues hay de todo, parejas igual, que de un mismo sexo, que crían niños, ¿no? O que tienen, alguna de ellas ya vino a la relación con un niño. Con algún niño. Exactamente. Tenemos también, pues, tantos hombres separados de sus parejas por muerte, por viudez, lo que ya habíamos hablado, que son ellos los que se encargan de la familia. Niños, claro. Podemos incluso encontrar padre, madre, hijos e incluso pues tener una serie de conflictos y de problemas internos, ¿no? O sea, pero ahí tendríamos que entender, como dice San Agustín, él dice ama y haz lo que quieras, ¿no? Pero el haz lo que quieras no significa ve y no, claro, literal, haz lo que quieras. Realmente encontrar el amor. ¿Y dónde está el amor? Encontrándolo
con Dios, ¿no? Entonces yo creo que la riqueza que tiene la maestría es justo eso, o sea, no juzgar, no decir de aquí para acá, tú sí, yo soy no. Ándale, esa ¿no? era la parte que yo quería rescatar. Sí, no, claro. pero sí, obviamente, rescatar el matrimonio como Dios lo pensó en un principio, porque te digo, podemos encontrar matrimonios, pero lo que todos son menos matrimonio, ¿no? Entonces, y habría que ver cuántos de los supuestos matrimonios realmente son sacramentalmente matrimonios, ¿no? Esa es la segunda situación, ¿no? Porque no estamos ¿Y hablando ese del sería? mismo matrimonio, ni aún habiendo ido a la iglesia a que te den la bendición. ¿Y ese sería bueno, tema? Sí, tema para mucho. Ese sería tema para mucho. Bueno, pues les agradecemos el favor de su atención y nos despedimos hasta la próxima. Gracias, amigos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.